Buenas, nuevamente aquí entramos a una nueva semana de convivencia ecológica justa y hoy vamos a explorar una nueva manera de ser en el mundo. De hecho, las personas que primero recibieron lo que nosotros conocemos como el libro bíblico de Génesis, vivían en el exilio, estaban alejados de sus seres amados, habían sido arrancados de su tierra, esclavizados bajo el poder imperial, y el orden social que mantenía al antiguo pueblo israelita sometido al rey y a los dioses babilonios era reforzado por un relato sobre la creación titulado el Enuma Elish. Según esta mitología, predominante en el contexto babilónico de ese día, el mundo era el producto de una sangrienta batalla entre dioses egoístas y vengativos y los exilados israelitas no cabían en ese relato, eran dones y doñas nadie, no había para ellos ninguna buena noticia. Pero en medio de ese escenario desesperanzador, irrumpe un relato extremadamente contrastante, un relato de generosidad y abundancia, de comunidad y celebración. Llegó en la forma de un canto poético sobre la creación que nosotros conocemos como Génesis 1. Ahora, en contraste con el Enuma Elish, en esta trama, la soberana comunidad creadora, de manera serena y sin competidores, gestó la creación. El proceso, según la narrativa, fue armonioso. Primero abrió espacios y luego lo fue llenando con abundante diversidad. El producto fue bueno, hermoso, integrado, naturalmente coherente. Cada parte manifestaba la voluntad del creador, entonces era buena. ¿Y dónde encajaban ellos y ellas, estas personas abatidas por la opresión? Podemos ir al famoso texto, al familiar texto de Génesis 1, 26, 28 y dice: hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo crió a imagen de Dios, hombre y mujer los creó, los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Dominen, dice. Ahora, vamos a explorar este concepto, porque según el relato revelado por Dios y relatado por el autor del Génesis, esas personas sufrientes en el subsuelo de la sociedad babilónica no eran en absoluto dones y doñas nadie. Ciertamente vivían bajo opresión y luego de largos años de desobediencia y exilio apenas lograban encontrar o recordar quiénes eran. El autor de Génesis les recuerda poderosamente que habían sido maravillosamente creadas y creados por el soberano de todo el universo. Por lo tanto, eran personas dignas. Aún más, habían sido creadas a imagen de Dios mismo. Por ello, eran bendecidas para crecer y gobernar como representantes de Dios dentro del orden creado. En lugar entonces de vivir pisoteados, podían caminar con la cabeza en alto. Conocer su verdadera identidad podía fortalecerles para resistir la falsa identidad que les imponía el imperio del día. Como seres a quien Dios había otorgado vida por amor y no por violencia o por necesidad, tenían acceso directo a Dios y podían vivir su vocación como cuidadores, jardineras, jardineros de la comunidad creada. Ahora, además de recordarles a los judíos exilados su verdadera identidad, el escrito de Génesis les refrescó la memoria respecto a su verdadera vocación. En Babilonia, su ocupación no era más que la de una pequeña pieza en la maquinaria imperial, y sus vidas se les desvanecían en servil sujeción a los propósitos de sus opresores. Sin embargo, creados como lo fueron a imagen de Dios, compartían en su reinado sobre toda la tierra y todas sus criaturas tremendamente buenas noticias, esclavos exilados como gobernantes. Ahora,
El asunto crítico en medio de este reconocimiento, y uno que azota a los cristianos hasta este día, es la naturaleza de ese gobierno. En la imaginación del pueblo exilado de Dios, reinado equivalía a violencia e imposición. Eso les había enseñado la vida. Habían sido forzados al exilio por un poder extranjero. En el Enuma Elish, los dioses ejercían el gobierno para suprimir, reprimir, oprimir. La imaginación y la energía se concentraban en consumir más que en crear, en conseguir comodidad y logro individual más que en el bienestar común, en explotar la creación en lugar de cuidar responsablemente de ella. El autor de Génesis retrata el gobierno de Dios en sorprendente contraste con el de Babilonia. La naturaleza del gobierno de Dios desafió a su pueblo a remoldear su definición de lo que significa ejercer dominio. ¿Por qué? Porque Dios, la comunidad de amor, ejerce el poder de manera creativa, generosa, generadora de vida, abundante, y Dios celebra la bondad de la obra de sus manos. En el relato de Génesis, el poder se traduce en trabajo creativo y cuidado responsable. La conexión entonces es clara, ya que esta es la manera en la cual ejerce Dios el poder y los seres humanos hemos sido creados a su imagen. Entonces el poder les es delegado a ellas y a ellos para ser ejercido mediante el trabajo responsable y el cuidado creativo de la comunidad de la creación de la cual son parte. Y dice Génesis 2:15, el Señor Dios los tomó y los puso en el jardín del Edén para que lo labraran y lo cuidaran. Leonardo Boff, el teólogo brasilero, dice, el cuidado, ese cuidado, tiene dos dimensiones. Una es el amor, que involucra devoción, compromiso, atención. Otra es el trabajo, que demanda preocupación e intervención. Ambas dimensiones son necesarias. Según él, el sistema capitalista ha implantado la dictadura del modo de ser mediante el trabajo-dominación y ha abierto el camino para el antropocentrismo, el androcentrismo, el patriarcalismo. Por lo tanto, Boff anima a los creyentes no a dejar de trabajar, pero sí a renunciar al hambre de poder y la obsesión con la eficacia, ordenando el trabajo en sincronía con la naturaleza, sus ritmos y manifestaciones. Entonces, pensar en dominio es pensar en cuidado. Es el modo de ser que rescata nuestra más esencial humanidad. Esto vamos a explorar en esta semana. ¿Qué significará ejercer dominio a la Dios, al estilo de Dios, a la manera de Dios, a la manera de este Dios que en Jesucristo se humilló y se tornó persona humana para caminar, vivir entre nosotras y nosotros? Repensar, reenmarcar, renovar nuestra mente, nuestra perspectiva teológica para entonces renovar, reenmarcar, revigorizar nuestra convivencia como parte de la creación. Bienvenidos, manos a la obra.